apelo a su experiencia y su conocimiento en materia impositiva y fiscal. Perfecto. ¿Cómo califica e interpreta lo que se aprobó en la ley base? Digo, desde la mirada de un profesional que suele estar tratando de resolver los problemas a los contribuyentes y sus clientes. Bueno, Diego, muy buen día. Un gusto estar con usted y compartir esta audiencia. Un saludo a toda su audiencia. La verdad que un gusto poder de alguna manera intercambiar opiniones, dar mi opinión y... Esto no es un reportaje, es eso, No, un intercambio de cual. opiniones. Bueno, independientemente, Diego, de que la ley 27743 aún no fue publicada en el boletín oficial, que esto es importante porque la publicación es lo que le da la reglamentación de lo que se publique. Efecto legal a partir de la fecha de publicación. Hasta hoy no salió. No obstante eso, no podemos permitir, digamos, ir haciendo alguna serie de análisis respecto a los aspectos positivos, los aspectos negativos, es decir, todo lo que la comunidad económica y obviamente los contadores nos interesa todo esto. Y en este orden ideal yo quiero señalar aspectos que veo positivos y aspectos que no son negativos pero que están pendientes, por así decirlo. Este gobierno, digamos, asumió su periodo de gobierno con una fuerte promesa, entre otras cosas, de una profunda revisión y una profunda reestructuración del sistema tributario. Yo diría, Diego, de 1 a 10, esta ley base que salió con este formato significaría un 5 puntos de camino hacia lo que sería una suerte de reforma más integral. Reforma integral y reforma que la comunidad necesita. Es decir, dotar al sistema tributario de aspectos básicos como ser proporcionalidad, equidad, etcétera, lo que toda comunidad necesita, es decir, que el peso de los impuestos se distribuya mucho más justo, mucho más equitativamente y proporcionalmente entre todos los contribuyentes, que de hecho, vamos a ser concretos, contribuyentes somos todos, digo. Sí, de una manera u otra. Somos los que estamos inscriptos, los que declaramos ganancias, y también lo que consumimos. Exacto, la señora que lo está escuchando y que va a comprar fideos al almacén, está siendo contribuyente de alguna manera. El contribuyente pues está pagando IVA, ingresos está pagando brutos, algunos impuestos internos, es decir, todos somos contribuyentes, digo. Bien. Entonces, en este orden de cosas, digo, yo quisiera precisar lo que yo veo como aspecto más positivo. Bueno. Había una reforma de ganancia. Haciendo un breve raconto histórico, Diego, el año pasado, en el año 2023, allá por el mes de septiembre-octubre, se adoptó una suerte de, yo creo que fue un grosero error de carácter tributario, haber sancionado ese decreto en el cual se dio a entender, porque la comunidad dijo, no, desapareció la ganancia de cuarta categoría. Claro. Graso error. Porque la cuarta categoría estamos haciendo referencia a que ahí estamos todos los que... ¿Quiénes son contribuyentes cuarta categoría? Somos todo lo que nuestra fuente de renta es el trabajo personal. Y acá admite dos consideraciones. Primero, el trabajo personal yo lo puedo hacer en relación de dependencia. Yo particularmente, usted recién lo citó, soy docente universitario, es decir, yo presto servicio para el Estado y cobro un sueldo, pero también somos los que ejercemos profesión liberal, es decir, aquellas personas que realizamos una actividad en beneficio de clientes, de empresas. Un médico, contador, es decir, dermatólogo. No desapareció la renta de cuarta categoría. Lo que se hizo fue adoptar un criterio simplista, de decir, mire, los empleados, los jubilados y los que desempeñan cargo electivo, llámese quien trabaja por cuenta y orden de alguien, se estableció un mecanismo sencillo. Los que percibían menos de 15 salarios mínimos iban a estar desgravados y los que percibían más se iba a pagar un impuesto cedular. ¿Cuál es la crítica a esto, Diego? Primero, se deja sin efecto, por así decirlo, la estructura básica del impuesto a la ganancia, que durante años fue cómputo de ganancia no imponible, cómputo de carga de familia, cómputo de deducción especial, es decir, se hizo tabla rasa y se dijo, por debajo esto no paga nada. Hicieron una línea, dice, que gana más de... menos de tantos pesos, 1.800.000 pesos. El que ganaba menos de 1.800.000 no tributaba ganancias. Vamos a simplificarlo. Y el que paga más va a pagar una escala. El que cobra más de 1.800.000, una escala progresiva. O sea, se asimila a la persona humana como si fuese una sociedad. Esto trajo distorsiones, digo. Y con el agravante que también ocasionó un perjuicio muy grave
a todas las finanzas del Estado, llámese nacional y llámese provincial, porque este impuesto es coparticipable. Claro. Razón por la cual, obviamente, hasta ahora somos conscientes que esto trajo perjuicio a la nación y perjuicio a toda la provincia argentina. Que el impuesto a la ganancia sobre los sueldos es un caudal de recaudación importante. Recordemos que esto se hizo siendo Sergio Massa ministro de Economía y candidato presidencial. O sea, tenía un condimento de política electoral muy fuerte. Absolutamente. Ahora se corrige esto. Se corrige, Diego, pero acá también quiero hacer mención, se vuelve al viejo esquema. Es decir, las ganancias de la cuarta categoría van a estar alcanzadas con la estructura básica. Quienes cobran sueldo, quienes cobran pensiones, quienes cobran jubilaciones, quienes cobran desempeño cargativo y obviamente las profesiones liberales o toda persona cuenta propista que paga ganancias. Se vuelve al esquema anterior, pero en mi modesta y humilde opinión, Diego, volvemos a tener el error no de concepto, el error de cuantificación. A ver, explíqueme cómo es eso. Diego, se establece básicamente un haber bruto de 1.800.000 para el trabajador soltero y de 2.400.000 para el trabajador casado. A partir de esos montos se tributa. Se tributa ganancia. Obviamente en la escala, no con el impuesto fijo del 5%, sino con la escala. No, hay una escala progresiva a más, a medida que gana más. Y yo acá, Diego, quiero poner énfasis en lo que considero que es la parte más arbitraria de este gravamen. Nosotros siempre hemos dicho que la virtud del impuesto a la ganancia es porque es un impuesto de carácter personalísimo. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta deducciones personales. Ejemplo, la ganancia no imponible. Los que vivimos de esto y lo que enseñamos, hemos dicho de toda la vida qué es la ganancia imponible, lo que una persona necesita para comer, para alimentarse, vivir para con su familia, para tener esparcimiento, educación, etcétera. Volvemos a encontrarnos con un serio problema de minimización de este concepto. Para que nos entendamos, digo, la ganancia no imponible del 2024, estamos hablando de 1 millón. Acá traje la ayuda a memoria. La escala vigente. O sea, hoy, año 2024, aquel que percibe la ganancia no imponible del año, Diego, 1.089.000 pesos. Esto mensual. Anual. ¿Cuál es la? Porque acá dejamos el aspecto filosófico, digo, acá estamos hablando de quantums, ¿estamos de acuerdo? Es decir, una persona humana. Hablamos de todas las categorías, hablamos de la primera que cobra alquileres, la segunda que cobra, digamos, obligaciones, intereses, obligaciones negociables, hablamos de la tercera que es el sujeto de empresa, o sea, hablamos de toda la persona humana en general. El mínimo no imponible para el año 24 es 1.089.000. Muy bajo. Diego, hagamos esta cuenta, dividamos por 12. Son 90.000 pesos por mes. Estamos hablando de un monto nimio frente a lo que es el costo de vida. Claro. Ahora, no quiero tampoco pasar de largo que la persona humana que trabaja en relación de dependencia tiene un plus mayor. ¿En qué sentido? A ver. Una deducción especial. Y por acá me están preguntando justamente eso. Que para el año 2024 hablamos de 4.300.000. Al año. Es decir, Diego, sumemos 4.300.000 más 1.000.000, 5 millones. Sí. Dividamos por 12. La pregunta es, ¿una persona humana vive con 500.000 pesos hoy en la Argentina? Difícilmente. Entonces, ¿eso qué significa? Que esa persona que gana un poco más de 500.000 va a tener que tributar ganancias. Va a tener que tributar ganancias, es decir, se da la paradoja, Diego, que si nosotros analizamos lo que dice el INDEC, hoy la canasta básica de una familia tipo en la Argentina amerita un ingreso mensual de 800.000 pesos. Es decir, una persona que apenas cubre su canasta básica, la paradoja se paga ganancia. Entonces ahí es donde, digamos, lo que filosóficamente decimos es un impuesto que tiene en cuenta la progresividad, que tiene en cuenta la progresividad, pierde vigencia porque por la fijación de montos de deducciones que no tienen sustento en la realidad. No sé si soy claro, Diego. Bueno, acá me dice, Diego, yo pensé que el monto que te está dando como
Era mensual, no, es anual. Año 2024 es todo el año. Todo el año es un si millón. Gana, entonces, en la el ganancia año. Imponible. Le agregamos las cargas, le agregamos la especial de cuarta, de cuarta, que son los empleados, le agregamos 4 millones. Estamos hablando de 5 millones al año, digo. Al año, claro. De deducciones personales, que es lo que da el aspecto personalísimo a gravamen. Pero ese contribuyente obviamente va a pagar poco porque las escalas están bastante diferenciadas. Y además no puedo deducir gastos en esa liquidación. Y el sujeto de cuarta categoría deduce las deducciones de los sueldos, que son los descuentos de ley, el 20% razonablemente, y después deduce seguro de vida, seguro de retiro. Hay una serie de deducciones. Pero no son sustanciales. No son sustanciales. Esa es la realidad. Quiero volver sobre el punto ese. El monto que a partir del cual se tributa ganancia ahora es anualmente, si uno gana más de 1 millón de pesos en el año. Yo le aclaro esto, digo. La suma que yo le dije de 1.800.000 son de sueldos brutos. Sí. Y de 2.400.000 también de sueldos brutos para las personas que son empleadas en relación de dependencia y demás cosas. Y lo que ejerce el trabajo personal. ¿Estamos de acuerdo? Y estamos hablando, como le dije recién, por periodo anual. Bien. Muchas veces pasa que algún comerciante, algún contribuyente es proveedor del Estado o de una empresa que son agentes de retención de ganancias y te retienen a cuenta. Pueden hacer eso. Sí, totalmente. No, acá hay, Diego, quiero ser claro en dos puntos. La retención de las ganancias de toda persona humana, persona jurídica, corresponde como persona humana, si percibe sueldo, conforme un mecanismo que la idea es que le retengan el 100% del impuesto. Es decir, se elabora un cálculo mensual y ese cálculo mensual se lo detrae el sueldo, y a fin de año, cuando se hace un ajuste, dice, bueno, yo durante todo el año pagué ganancia porque mi empleador me retuvo el 100%. Ahí está. Esta es una situación. La otra situación, digo, somos los demás, los cuentapropistas. Claro. Que cuando comerciamos o prestamos servicio a una empresa, nos retiene ganancia. En algunos casos, si son bienes de cambio, el 2%, en otros casos, si son honorarios, nos retiene una escala progresiva del 31%. Y eso es un anticipo de lo que tengo que hacer la liquidación. A fin de año. Que dicho sea de paso, todavía no está la reglamentación. O sea, ahora este año, digo, este año va a vencer, yo creo que por problema del software que va a estar a disposición por la parte de la FIP, no está todavía, entonces se llevó el vencimiento al 26 de agosto. Es decir, existe una norma no escrita en la cual los software tienen que estar 60 días antes que vence. Claro. Hoy estamos a 3 de julio y no está todavía el software que debe estar presentado. Que es el que usan los contadores para hacer liquidación de ganancias. Exacto. Y otro dato importante, digo, que tiene que ver con el tema. Hay un servicio que se llama CIRADIC Trabajador, donde los que somos trabajadores le hacemos saber a nuestra patronal nuestras deducciones personales. Esto siempre venció en marzo, después se llevó a abril y ahora se llevó el vencimiento al 15 de julio. Es decir, todo empleado, toda persona que sea jubilada, pensionada, que cobre haberes, que están alcanzados por ganancia, tenemos tiempo hasta el 15 de julio para informar nuestras deducciones personales. Contador, le decimos a la gente, estamos charlando con el contador. No es una nota, no es un reportaje, es una charla con el contador Pablo Raúl Conchega sobre este tema de la ley de base y qué nos implica desde el punto de vista impositivo para la gente. Si quiere hacer una consulta, Fanny, ¿dónde nos pueden llamar? Al 374-54-60-95 nos dejan su mensaje de texto o de voz, mejor así lo puede escuchar el contador. Bien. Hay otro aspecto que tiene que ver bienes personales. Digo, para cerrar ganancias. Ganancias, sí. Otra importante modificación que creo, algunas cosas son elogiables y otras cosas son absolutamente criticables. Digo, siempre existieron determinadas cuestiones que estuvieron implícitas en la ley de ganancias. Le voy a pedir que hable al micrófono porque ahí se le va el audio. Mire, siempre hemos tenido, Diego, determinadas exclusiones en la base de los trabajadores. Ejemplo, los famosos bonos por productividad durante mucho tiempo estuvieron exentos de ganancia. Las famosas horas extras
del personal de asistencia médica, es decir, los médicos que prestan horas extras se lo eximía. No se lo computaba a la hora de sumar los ingresos de esa persona al efecto después de liquidar ganancias. Esta reforma deja tabla rasa, es decir, elimina la exención del SAC, o sea, elimina los famosos bonos por productividad, elimina las horas extras, es decir, se deja sin efecto y lamentablemente esto va a tener un efecto concreto. Es como si ganara más, tributa más. O sea, el profesional médico que, además de prestar su servicio en las mejores condiciones, buscaba en un incentivo de hacer guardia. Claro, para mejorar su ingreso. Mejorar su ingreso, ahora va a estar desestimulado absolutamente. ¿Por qué? Porque sabe que ese si gana más, si va a cobrar más, no estar va a caer dentro de ganancias. Y se puede dar la paradoja, Diego, que lo que nominalmente sea 100 termine siendo menos haberes líquidos al final del periodo. Termine. Lo que pasa es que eso lo vamos a ver el año que viene. Así es, porque la reforma rige a partir de ahora. Claro, o sea, y la liquidación de esta ganancia de este año se paga el año que viene. Así es. Así es. Realmente, por eso viene muy bien esta charla, ilustrativa para muchos que nos están escuchando. Acá tengo un médico amigo que me está mandando mensajes, no lo puedo creer, me dice, bueno, es parte de lo que se aprobó y por eso muy agradecido al contador Bengoechea que vino a explicarnos. A ver. Nosotros hasta ahora, cuando la ley se promulgue, va a estar vigente. Sí. ¿Qué pasa? Teníamos vigente el impuesto cedular establecido por el decreto del presidente Fernández el año pasado a instancia del proyecto de Massa. ¿Qué pasa? Hubo gente que hasta ahora vino pagando el impuesto cedular y se pueden dar dos situaciones. Gente que por aplicación del decreto no pagaba ganancia y que con la vigencia de esta ley va a pagar ganancia, que no habría mayor inconveniente, pero gente que venía pagando ganancia por el impuesto cedular y va a haber que hacer un recálculo. ¿El impuesto? Cedular del presidente Fernández el año pasado. Ajá. Esa gente venía pagando ganancia. Como esta ley tiene vigencia ahora, pero va a tener por periodo fiscal vigencia a partir de enero, o sea, el impuesto de ganancia es un impuesto anual, va a haber que hacer un recálculo. Y ese recálculo va a dar como consecuencia dos cuestiones. Que lo que se haya pagado por impuesto celular sea insuficiente y va a ser un ajuste. ¿Qué es el impuesto celular? Claro, eso preguntan acá. ¿Y quién lo paga? Lo paga el empleado, porque se le retenía. Esto es la barrera divisoria que hizo Massa, que dijo, los que ganen menos de 2 millones de pesos no pagan así, los que pagan más van a pagar 5%, por así decirlo. Esa gente venía pagando el impuesto celular. Esta nueva estructura modifica eso y se va a encontrar con que por aplicación de esto tal vez tengan que pagar más y se le va a considerar pagado cuenta, o tal vez tengan que pagar menos. Entonces ahí lo que va a estar sometido... Va a tener un crédito. Va a tener un crédito que en la lógica la FI va a reglamentar que se le devuelva por parte de su empleador. ¿Estamos de acuerdo? Difícil tarea. Difícil Digo, tarea. Hago la expresa salvedad que esto todavía no está reglamentado. Claro, falta la publicación de la ley. Después el reglamentario de la FIP. El decreto reglamentario del Poder Ejecutivo, que debe reglamentar la ley. Y finalmente las resoluciones de la FIP. Faltan tres cosas. Es bastante. Sí. Es bastante. Por eso yo pienso que esto tal vez se vaya aclarando allá por el mes de agosto o septiembre, tal vez. Bien. ¿Pasamos a bienes personales? Sí, señor. Hoy, antes de la ley base y el paquete fiscal que se aprobó, ¿quién pagaba bienes personales o a partir de qué monto? Mire, la modificación sustancial, digo que eso sí yo creo que es un aspecto positivo, se lleva el monto mínimo hasta el cual no se paga impuesto a los 100 millones de pesos. Digo, para sincerar un poco las cuestiones, estamos hablando de $100.000. O sea, una persona que antes con 20 millones de pesos pagaba bienes personales, ahora se lleva 100 millones, es decir, se eleva considerablemente el monto mínimo, ¿tá? Para que una persona pague. Si esa persona, su patrimonio, tiene su casa habitación, la casa habitación tenía una franquicia cercana a los 50 millones de pesos, es decir, hasta 50 millones de pesos, hablemos en dólares. 50.000 dólares. 50.000 dólares. Ahora eso se lleva a 350 millones de pesos, es decir, la casa habitación que valga 350.000 dólares no va. Razón por la cual eso tiene un peso específico. Si una persona tiene, además de su casa habitación, tiene su auto, tiene inversiones, para que llegue a pagar bienes personales tiene que superar los 100 millones de pesos por encima de esos 350. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Entonces, hasta 100 millones de pesos no se paga.
Bien. Segundo aspecto importante. Pero a ver, 100 millones de pesos, hoy una camioneta vale $80.000. Sí. O sea, estamos hablando de 80 palos. Digamos. Más una casa, bueno, ya ahí caes en bienes personales. Sí, tenés que pagar. Sí. Segundo aspecto positivo, digo, que también creo que hace a un principio de igualdad básico. Se elimina la diferencia de una persona que tiene bien en el país y en el exterior. Es decir, el ciudadano residente argentino tributa bien en el país y en el exterior. Se suma todo y va a haber una sola alícuota. Antes había alícuota diferenciada. Siempre y cuando lo que tenga en el exterior tenga declarado. Por supuesto. Estamos hablando de Estamos hablando de el buen contribuyente. Estamos hablando de si lo tiene en negro afuera, aunque sea en Alberdi o en Asunción, y no está declarado, eso la AFIP no sabe. Tercer aspecto significativo, que es algo parecido a lo que estableció cuando asumió el presidente Macri y su gobierno. Ahí se estableció un beneficio a lo que se llama el contribuyente cumplidor. Es decir, porque siempre la comunidad dice, che, pero al final yo vine haciendo el esfuerzo, cumpliendo todo, y ahora sale un blanqueo, que vamos a hablarlo después. Ahora vamos a hablar del blanqueo. Sale un blanqueo que beneficia a la persona que, obviamente, con recursos no declarados, acreditó un patrimonio, ese patrimonio no pagó impuestos y ahora se lo blanquea. Entonces, una cal, una arena, este sistema, este blanqueo, lo que también lleva a bienes personales, es decir, considerar el premio al contribuyente cumplidor. ¿En qué consiste? Aquel que no blanquee y que acredite la condición de cumplidor va a estar eximido por 3 periodos fiscales. Es decir, 23 ya no, porque ya lo declara, 24, 25, 26 va a estar eximido, es decir, no va a presentar bienes personales, pero va a tener beneficio que la ley lo exime por ser cumplidor. Ah, bueno, lo vemos una vez. Diego, a condición de que no blanquee. ¿Está? Porque justamente si blanquea, está acreditando está diciendo, mire, te mentí. No he sido cumplidor. Claro. Entonces, estuve escondiendo algo. Contribuyente cumplidor es un aspecto cualitativo que la propia AFIP lo va a reconocer. Bien. ¿Está? ¿Hablamos de blanqueo? Bueno. Expliquémosle a la gente que la ley que se sancionó a instancia del gobierno nacional establecía la posibilidad de que gente que tenga plata bajo el colchón, en el exterior, en algún lugar, pueda decir, bueno, pongo en la economía esta plata. Y el monto de corte es $100.000. Si vos tenés $100.000 en negro, por decirlo de alguna manera, y que no podés usar en la economía formal, ¿por qué? Porque no tenés cómo justificarlo. Vos querés ir a comprarte un auto con esos $100.000, lo primero que te pregunta la agencia, tenés que firmar un documento de es plata legalmente obtenida de mi giro comercial, no sé cuánto. Ahora, esta ley le va a permitir a esa gente que tiene hasta $100.000 blanquearle, decirle, este capital tengo, es parte de mi giro comercial o de mi actividad comercial, económica, ¿cierto, contador? Tal cual. O un regalo o algo, por ejemplo, por acá me dicen, yendo a lo doméstico, lo del blanqueo, ¿cómo es? Si tengo $1.000 en el colchón, ¿qué hago? Seguí teniendo lo del colchón. Ahí nomás, no hace falta que... Claro, porque... ¿Cómo es el tema del blanqueo, contador? Mire, Diego, acá hay 2 cuestiones. A ver. El término blanqueo implica obviamente que el fisco me permite a mí decir, yo tengo esto, puedo decir que tengo dólares bajo el colchón, puedo decir que tengo una cuenta abierta en el exterior que nunca la declaré, puedo decir que tengo un departamento, puedo decir que tengo inversiones bursátiles. Hoy que se usa mucho las inversiones en criptomonedas, es decir, hay un gran abanico de cosas que mucha gente las tiene y por razones obviamente de preservación de su patrimonio personal no la declaró. Bien. Para hacer un paralelismo, Diego, si yo soy una persona que tengo una actividad económica en principio en blanco y estoy inscrito en ganancia en IVA, si a mí se me permite blanquear $100.000, yo estoy asumiendo que en su momento no pagué ganancia y en su momento no pagué IVA. Obvio. Estamos hablando de... ¿Y ahí qué pasa con eso? Prima facie, 35% si fuese ganancia, 21%. O sea, yo cometí una omisión tributaria del 50%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ahora qué dice la FIP? Entonces la FIP dice, mira, te voy a dar la posibilidad que si vos
declarás $100.000, el equivalente a $100.000, vos lo blanqueás, declarás, vas a pagar impuestos a partir de ahí por bienes personales, pero no te va a cobrar penalidad, es decir, no le va a cobrar porcentaje alguno por penalidad del blanqueo, y no le va a cobrar obviamente el impuesto que dejó de pagar. Claro. Llámese, es decir, o sea, hace la vista gorda. Si hablamos en términos de concepto ético, es una verdadera burla. Claro. ¿Burla a quién? Al buen contribuyente. Claro, el que vino aquel que vino pagando y el que vino asumiendo soportando el peso del Estado con toda su magnitud. Entonces, dicho esto, hablando en términos de beneficio para el hipotético infractor, una panacea. Claro, por eso. Y tengo entendido, un colega suyo con el que estuve hablando me decía, no sabe la cantidad de gente me está preguntando del blanqueo. Sí. ¿Y a usted le pasa lo mismo? Diego, mire, vamos a ser razonablemente optimistas. A ver. Se dice, y yo creo que esto es así, que hay cerca de 300.000 millones de dólares de argentinos afuera. Afuera del circuito económico. Claro, que no está en el radar de la FIP, pongámosle. Llámese porque están en paraísos fiscales, llámese porque están en cuenta offshore, llámese por la razón que sea. Mire, si el Estado argentino logra con esto traer el 50%, estamos hablando de 150.000 millones, digo, que sería, mirándolo el lado positivo, generación de puestos de trabajo, sería inversión genuina, es decir, algo que a la Argentina le urge. Obvio. O sea, algo que a la Argentina nos urge, estamos hablando en ese... La pregunta es, contador, yo digo, bueno, yo tengo 100 millones de pesos, 100 millones de dólares, vamos a hacer el 1 a 1. Declaro y no pago nada. Y a partir de ese momento, con esa plata puedo hacer... Compro una propiedad, compro un vehículo, invierto en acciones, bonos, obligaciones, invierto en lo que sea. Y nadie me puede preguntar porque de dónde lo sacaste. Está blanqueado. Obviamente, Diego, una vez que yo blanqueé, eso va a formar parte de mi base imponible de tu patrimonio a periodo futuro. Por lo tanto, viene personal el año que viene. El año lo blanqueo 2023, 2024, declaro. Claro. Pero además hay como una escala también del blanqueo. Sí, hay una escala. O sea, hasta $100.000 exento. Y después no pago nada. Hay una escala progresiva que es de escasísima relevancia, Diego. De escasísima relevancia. ¿El qué? La alícuota. Pero ahí hay una cuestión, que tengo que dejar los dólares en el banco. Depositados. Escuche bien cómo es ese tema. Tengo que dejar depositado durante un periodo mínimo. Claro, tengo que decir, mire, yo tengo 100 millones de pesos o 100 millones, $100.000, 101.000. Lo tengo que dejar depositado durante el periodo que la ley me lo solicita. Claro, y ahí no tributo. No. Si lo dejo un determinado tiempo, lo llevo al banco... Hasta los $100.000, digo, no tributo. No tributo. Más de $100.000 lo tengo que llevar al banco, lo puedo. Y tributo en la escala pero no lo puedo tocar por un periodo de tiempo. Sí, que no quiero serle... No quiero mentir. Tengo entendido que a más tiempo lo deje, menos pago. Sí. Hay una pero y después terminado ese periodo de tiempo, ya me queda blanqueado. Sí. Un incentivo para qué, para que permanezca en el sistema financiero. Claro, digamos, el Banco Central se haga de dólares sobre todo. Y de paso moviliza la economía. Exacto. O sea, hay un efecto económico que trasciende a lo fiscal. Exactamente. Puede ocurrir, contador, que seguramente más de un cliente se lo plantea, mire, somos 4 en la familia, todos mayores, todos con actividad económica, que cada uno blanquee 100.000. Sí. El dicho que yo acá aplico, digo, porque me lo consultan, nadie está obligado a hacer lo que la ley nos manda, ni privado lo que ella no prohíbe. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Somos 4 hermanos, somos 4 socios, somos 4 amigos, cada uno dice, mira, nos conviene incorporarnos al blanqueo y decir, declaro $100.000. Y obviamente a partir de ahí yo me hago responsable de los aspectos fiscales.